Wow, 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 Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ayer el Papa Francisco, lo comentamos al pasar con Jorge, pero bueno, hoy los medios hegemónicos en la Argentina y en el resto del mundo le dieron con un caño al Papa Francisco porque hay algo que no quieren escuchar, hay algo que no se puede visibilizar, algo que es evidente desde el principio de esta guerra, y el Papa Francisco tuvo, la verdad, la valentía desde ese lugar que ocupa, intentó ser de alguna manera equidistante, hablando de la violencia y de la crueldad de ambos ejércitos, que bueno, son las crueldades de una guerra, pero lo más importante de ese mensaje, y es con lo que salieron hoy a criticarlo masivamente los grandes medios del mundo, es a que ayer en sus declaraciones derribó el principal argumento de, comillas, Occidente, en relación a la naturaleza misma del conflicto. Es básicamente que Rusia no invadió Ucrania porque se quiere quedar con todo, porque es expansionista, sino todo lo contrario. Lo que dijo el Papa ayer es que Rusia fue acorralada, que Rusia fue provocada por el desplazamiento de la OTAN hacia el este. No mencionó a la OTAN, pero ya basta saber que Rusia fue acorralada para que uno sepa por quién. Y ese quién no es Ucrania, precisamente, sino es la excusa Ucrania, y atrás de eso está, por supuesto, Estados Unidos y estos socios. García Linera dijo, ¿no? El geriátrico, tenemos un geriátrico que se llama Unión Europea, de países, de civilizaciones y sociedades desgastadas, liderazgos enclenques, vasallaje que no se entiende, la verdad no se entiende por qué se han humillado tanto, por qué se han rendido tanto, sorpresas, ¿no? Como los países nórdicos que han pedido ingresar a la OTAN, y bueno, lo que dijo ayer el Papa Francisco son los argumentos de Putin. Desde el principio de este conflicto, Putin viene diciendo, nos están acorralando, se están extendiendo hacia el este, nosotros pedimos, lo único que pedimos es que Ucrania sea neutral y que la OTAN no se nos acerque tanto, porque lo que cualquier otro país acepta, acata, se resigna, y si lo sabremos, ¿no? Los latinoamericanos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, lo que cualquier otro país o en alguna otra región se toma como algo inevitable, bueno, Rusia por su historia, por su poderío, por su posición estratégica, por su alianza con China, dijo no pasarán, y si el costo es la guerra, bueno, todas las guerras de la historia, no todas, pero la mayoría se hacen o se han librado cuando no tiene lugar la diplomacia, y acá incluso Rusia se lo pasó pidiendo salidas dialogadas a las que faltaban los interlocutores de la otra parte, porque es evidente que el que no quiere terminar esta guerra es Estados Unidos. Estamos en un momento de un cinismo, de una hipocresía, de la película pasa de nuestros ojos. Sin embargo, cada vez que aparece un que nos relata lo que pasa delante de nuestros ojos, inmediatamente se pone en marcha el dispositivo que se puso en marcha hoy contra una voz que no es la voz de un comunista, es la voz de un cristiano, como es el Papa Francisco. Ahora bien, por un lado, para no naturalizarlo, porque la guerra sigue, y nosotros, por ejemplo, dejamos de cubrirla prácticamente todos los días, porque todos los temas llega un momento en que se agotan para ser comentados. Eso pasa con cualquier tema. Por eso, cuando se dice que se juega el desgaste, ¿qué quiere decir el desgaste? Que se invisibiliza por una inercia natural informativa.
porque la gente se harta de escuchar hablar de un tema. Eso pasa con todo. Por eso los que pueden patear para adelante y desgastar a la opinión pública lo hacen, porque tirar para adelante, desarticular el asombro, el escándalo, sirve para que se sigan haciendo cosas como las que está haciendo la OTAN en el territorio en el que no tienen nada que ver. La OTAN en ese territorio no tenía nada que hacer y sigue sin tener nada que hacer, pero ahora, le está vendiendo cada vez más armas a Ucrania y en algún momento se las va a cobrar. Por ahora se cobran las vidas de los ucranianos con un presidente que es una vergüenza, y lo fue desde un principio. Y mientras tanto en Wimbledon siguen sin dejar jugar a los tenistas rusos. Es todo un disparate. Cuando uno dice que estamos viviendo una especie de fascismo desdibujado mediáticamente, también se refiere a esas mentes retrógradas que confunden la política con el tenis, ¿no? Es todo un gran disparate. Y los europeos están chiflados, la verdad, han demostrado que es un continente en franca decadencia. Ahora, en este contexto, en esta tercera guerra mundial en pedazos, como dijo el Papa ayer, una guerra mundial que no se declara, sino que se actúa, y eso hace que por ahí salga del escenario mediático la guerra por unos días, después vuelve cuando hay alguna noticia. Se ha naturalizado el nazismo ucraniano, ¿no? Al principio las primeras fotos eran, hay nazis. Ahora vemos todos los días como los nazis ucranianos son nazis de verdad. Y sin embargo, son los ucranianos. Se ha fundido el nazismo con lo ucraniano y, lo nazi no es tan malo si lo defiende toda Europa y lo defiende Estados Unidos. Los que son malos son los venezolanos y los iraníes. Esos sí son malos. Entonces, cuando hay algún avión como el que está ahora detenido en este país, venezolano, con tripulantes iraníes porque les estaban dando soporte técnico, porque era un avión que compró Venezuela, pero que en el contrato incluía el soporte técnico de los iraníes, nos encontramos y también nos enteramos, por ejemplo, que, YPF no accedió a darle a suministrar combustible, entre otras cosas porque es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y si, como Irán está en una lista de países terroristas en Estados Unidos, cuya agencia de inteligencia fue la que pivoteó la operación para que este avión sea tratado y vinculado al terrorismo internacional, son los mismos yanquis los que hacen la lista y después hacen la operación para que cualquier iraní, cualquier venezolano en el mundo resulten sospechosos. Y la gente que no tiene tiempo para leer noticias o para leer investigaciones y lee títulos, sigue aumentando el escozor y el rechazo, tanto hacia Venezuela como hacia Irán. Ahora, esto del argumento que daba la canalla, tanto mediática como política argentina, que decían, no, porque ahora, en esta situación de guerra, no podemos dejar pasar a este avión que puede tener vínculos con terroristas iraníes. Usaron mucho el argumento de la guerra. Y a mí me parecía que, teniendo en cuenta esto que dijo el Papa ayer, que la verdad es la línea que nosotros venimos teniendo desde el principio, es la lectura a la que adherimos del principio, pero no porque seamos originalísimos, porque está delante de nuestras narices, que de Estados Unidos nunca puede venir una palabra sincera, la verdad, nunca han dicho la verdad, nunca han dicho la verdad. Son el sheriff del mundo. Pero ahora que está tan claro fuera de los medios concentrados, que forman parte de esta oleada fascista en todo el mundo también, fuera de esos medios concentrados, fuera de la canalla política que tenemos en la Argentina y que existe
también en casi todos los países de esta parte del mundo. Por algo estamos lidiando con estas fuerzas fascistas, ¿no? Porque tenemos la guerra que se está librando, esta tercera guerra tiene tintes fascistas. Si no, no prohibirían a los tenistas rusos. Va de suyo que viene así. Pero teniendo en cuenta esa voz del Papa y este argumento tan disparatado, ¿no?, de los comandos castrochavistas, venezolanos, camporistas, a los que aludía Laura Alonso, que tiene tantas cosas para explicarnos, Laura Alonso, ¿se acuerdan? La Oficina Anticorrupción, ¿se acuerdan de Michetti diciendo, Laura, pusiste un amigo mío en la lista, no es lo que acordamos? Bueno, esta gente sigue teniendo palabra pública, esto es inconcebible. Pero yo pensaba, hay que tener en cuenta el argumento de la guerra, pero al revés. Porque si basta con que Estados Unidos ponga en una lista de países enemigos al país que se le ocurra, nosotros vamos a tener que no venderle combustible, vamos a tener que sobreactuar, siempre va a haber un juez, con el poder judicial que tenemos, siempre van a encontrar un juez para que haga lo que se le cante a Estados Unidos y a la CIA, o a la DAIA, o al Mossad, siempre va a haber un juez capaz de hacer lo que está haciendo el juez que está llevando esta causa y que todavía no explicó por qué corno no pueden salir del país estos iraníes y estos venezolanos que no habían hecho nada vinculado con el terrorismo. Teniendo en cuenta esta situación, estando atados de pies y manos por el pago de la deuda externa, por el arreglo con el Fondo Monetario, yo creo que son cuestiones que hay que revisar, porque no es solamente el costo social del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora estábamos concentrados en esto que se está haciendo realidad. Lastimosamente se está haciendo realidad. Sí, hoy se aprobó medio dictamen a la moratoria previsional, bueno, sí, está bien, pero estas cosas también están partiendo a esta sociedad en dos. Yo no sé si se dieron cuenta, pero hay un sector de la Argentina que, qué sé yo, los lugares, los bares, los restaurantes, los fines de semana están llenos y son carísimos. Pero esa línea se corta en un lugar y de ahí para abajo hay hambre y cada vez más hambre y va a haber más todavía, porque además está la guerra, que es la gran excusa para que los tipos como Brown, que son todos parecidos a Brown, los que tienen tanta plata como Brown son todos iguales a Brown, no es que Brown sea el malo de la película, son todos angurrientos como Brown. La guerra, lo que le suministra Estados Unidos al 1% de la población de nuestros países, es una excusa. Y entonces nosotros estamos atados de pies y manos por un acuerdo con el fondo que no se limita al costo social, también hay un costo geopolítico, porque si verdaderamente estamos ante una tercera guerra mundial, ¿de qué lado estamos nosotros? Teniendo que acatar las listas de países terroristas que manda la CIA, teniendo que acatar las operaciones que la CIA planifica para nuestro país, mostrándonos ejemplares, es muy parecido a los 90 esto, es muy parecido a los 90, tanto por el corte social. ¿Te acuerdas que en los 90 también había un sector que iba a Miami, decía DM2, y la gran mayoría de la gente se cagaba de hambre en los barrios? Entonces, vamos hacia ese modelo, con esta política de pago al Fondo Monetario Internacional. Y como si eso fuera poco, y es mucho el costo social, también hay un costo geopolítico que empezamos a pagar con esta operación del avión, que es mostrarnos alineados a lo que quiera la CIA, por temor, por ejemplo, a que las acciones de YPF coticen mal o que haya sanciones en la bolsa de Nueva York. Todas estas son cuestiones que hay que empezar a revisar. Hay en marcha una consulta popular para revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que en este país lo que estamos necesitando son un par de buenos ovarios.